digamos, si tienes pareja, al final, coño, dejas a tu novia que cuántos meses estáis sin salir a comer fuera. Al Julen Fofisano, sigue así, tío, en plan, mantén tus valores y tus principios que te han inculcado. Poca gente, por no decir casi nadie, se ríe de la gente nueva del gimnasio. Los propios nuevos Todos. se ríen de los nuevos. La nueva temporada, segunda temporada aquí de el podcast Trainer Carles. Activamente, como sabemos, hablamos de fisioterapia, entrenamiento y salud, y hoy tenemos a un experto aquí en culturismo. A Julen Heredia, aquí estamos. Aquí tenemos. Tu cámara es esta, así Ok. que perfecto. Aquí también te pueden mirar y puedes Vale. hacer algún cambio de plano. Perfecto. Así que de puta madre. Vamos a empezar con la mítica pregunta de siempre, un poquito para gente que no conoce a Julen. ¿Quién es Julen y cómo te identificarías? Pues me identificaría como un chaval normal, ante todo. Es lo que digo siempre, simplemente soy un chaval normal que escogió tirar por la vía deportiva. En mi caso, pues por el culturismo natural. Llevo años que me encanta el culturismo, admiro el culturismo. No he estado dispuesto a pagar ese peaje que tiene el culturismo, entonces opté por el culturismo natural. Y también, pues al final, ese hobby que empezó siendo eso, un hobby, pues ha acabado siendo un estilo de vida y mi profesión también a día de hoy. Guay. O sea que, ¿cómo empezaste tú? Es decir, ¿qué dijo voy a tirar por el fitness? Pues mira, si nos remontamos a cuando empecé a entrenar, realmente yo empecé a entrenar por lo mismo que empezó mucha gente, por complejo. Tenía 16 años, estaba así con físico fofisano, digamos, ¿sabes? Y dije, pues quiero cambiar esto. Bueno, al final siempre había hecho deporte, desde bien pequeñito había practicado judo, luego estuve desde los 6 hasta los 21 estuve practicando fútbol, pero fue a los 16 cuando yo dije, ostras, que no me siento a gusto, pues bueno, vamos a empezar Sigue. a cambiar un poco y a eso, a entrenar, a conocer lo que es el mundo de los hierros, de las pesas y demás. Y la verdad que desde el minuto 1 me encantó. O sea, dices que fue consciente, o sea, fuiste tú el que dijiste vamos a empezar ahí en el mundo. Sí, o sea, fue plenamente consciente y ya, yo desde un principio, sin darme cuenta, porque eso lo veo ahora, posterior, y veo las fotos y llevaba 6 meses entrenando, esto hace ya casi 9 años, y yo ya me tiraba mis poses, mis side chest, tal. Yo no tenía ni idea de culturismo, ni se me pasaba por la cabeza competir, ni querer ser preparador, ni nada, pero ya había una semillita ahí. O sea, que guay, desde bien pequeño que empezaste Sí. un poquito. ¿Y cuál fue ese momento que dijiste, hostia, me quiero dedicar a esto? Porque él es entrenador personal, él lleva a gente, tanto que se quiere preparar de manera para ser culturista o incluso quiere mejorar su físico. Entonces, ¿qué fue ese momento que dijo, hostia, me quiero dedicar a esto? Pues mira, fue acabar el bachillerato, no tener ni idea de qué hacer. De hecho, bueno, yo me metí en el bachillerato porque no tenía ni idea de qué hacer y digo, pues bueno, pues me meto al bachiller. Y fue acabarlo y decir, pues bueno, me voy a poner a trabajar, pues típico, a comprarte el coche, pagarte el carnet, etcétera. Y en ese impasse yo reflexionaba mucho de, ostras, ¿a qué me quiero dedicar? O sea, ¿en qué me veo toda la vida trabajando? Y al final, yo ya en ese momento no estaba centrado en el culturismo ni tenía en mente competir, pero es que era muy estricto ya con los entrenamientos, lo que es entrenar, la vida deportiva tenía mucho presente en mi vida y dije, ostras, ¿y pues, por qué no tiro por aquí? Igual esto es lo mío y me empecé a formar y realmente descubrí que sí, que era lo mío. Que eres joven, ¿vale? Pero ¿cuándo empezaste a entrenar a otras personas y cómo fue esa primera vez? Es decir, hay mucha gente que empieza con el síndrome del impostor, que no se cree capaz, que vamos a romper ese mito y a darle un poquito a esa gente que se está iniciando en el mundo de ser entrenador personal, que acaba de acabar algún cursito de entrenador o el grado medio, grado superior. Vamos a darle ese empuje. Pues mira, yo empecé incluso antes de empezar a estudiar, que no está bien eso, pero lo típico de que tú ya entrenas, se te ve bien y algún colega pues te pide consejo, ya empecé por ahí,
Pero lo que es en serio fue cuando acabé el grado superior de nutrición y acabé la etapa de formación, lo que sería las prácticas. Lo acabé el año pasado y fue nada más acabar, yo ya sabía, digo, en cuanto acabo me pongo, yo ya había trabajado previamente en crear unas plantillas de Excel que estuviesen bien, etcétera. Soy de los que me gusta, si hago algo lo hago bien, si no, no lo hago hasta que eso esté bien. Entonces, cuando ya tenía la formación, ya tenía todo también a nivel legal de poder decir, puedo hacer esto sin tener que preocuparme de nada, ni... Importante, chicos, Claro, no hagáis nada, en España al menos, sin tener titulación y sin estar arreglado. Importantísimo. además es intrusismo laboral Exacto. y Hacienda no me gustan esas cosas. Bueno, pues eso fue cuando acabé la etapa de formación, que fue en... Bueno, realmente fue un poco antes, pues acabé la etapa de formación en julio del año pasado y yo ya en abril ya empecé a llevar a gente, pero sí que es verdad que el boom que he tenido, digamos, en el equipo y de poder decir, vale, ya no estoy compaginando esto con un segundo trabajo, sino que estoy viviendo de ello, fue en noviembre, sí, a inicios de noviembre, cuando acabé la etapa competitiva en 2025. Se me acabó el contrato del sitio en el que estaba trabajando y me ofrecieron un contrato con el que yo no estaba conforme y lo vi como una oportunidad. Dije, al final, pues mira, tengo 24 años, soy joven, si no lo intento ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Sabes? Pues me tiré a la piscina y ha sido la mejor decisión que he podido tomar, la verdad. Guay. Siguiendo con la edad, has dicho que tienes 24 años, madre mía. ¿Dónde me quedan a mí esos 24 años? No soy tan joven, pero soy algo más, o sea, más mayor que él. Cuando te pones a entrenar a gente, es decir, que te contacta alguien que es mucho más mayor que tú, no con nuestra edad, que nos aprecia tanto, pero alguien que tiene 30, 40, 50 años y te pide a ti alguna rutina, algo así, ¿cómo se lo toma que un chaval más joven o algo les esté creando ese programa? Por lo general se lo toman bien porque realmente ya han roto esa barrera con el mero hecho de escribirte, de contactar contigo para, digamos, que les ayudes en su objetivo. Pero al final yo creo que, en mi caso, algo que tiene mucha importancia es el hecho de que soy competidor. Por mucho que tenga 24 años, el hecho de que sea competidor, de que lleve ya casi 9 años en esta disciplina y tal, quieras o no, te da ese sesgo de autoridad. Entonces, la gente confía en ti porque al final ven los resultados y ven que predicas con el ejemplo también, que creo que eso es importante en nuestra profesión, que una cosa no quita la otra. Tú puedes tener muchos conocimientos, pero creo que de cara al público, sobre todo, que ellos vean que tú predicas con el ejemplo les da más confianza, les da pie a poder tener más facilidad para confiar en ti y decir, ostras, pues mira, yo quiero trabajar con él. Exacto, que eres tú el que está día tras día ahí entrenando también, aparte de lo que Claro. les planificas, y que obviamente que nadie te mire por encima del hombro, o aquí yo por tener 40, 50 años tengo más calle que tú y que ¿Qué no se te va? suban. De hecho, este perfil me lo suelo encontrar más en el gimnasio, digamos, Sí, que la gente que te contrata, digamos. O sea, al final, yo, por ejemplo, no suelo corregir mucho a gente en el gimnasio cuando veo haciendo cosas mal. Depende del perfil, evidentemente. Cuando veo que es alguien así que está iniciando tal, pues al final, ostras, a mí me habría gustado que en su día sí. alguien me hubiese avisado. Pero cuando veo que es gente mayor, y digo, que no se interprete mal, pero sí que es verdad que por norma general no he tenido buena experiencia, no se toman bien muchos de ellos que alguien más joven les venga y les diga, oye, esto Bueno, no está bien. Por te lo eso, confirmo y yo que sí, trabajo sí. en el gimnasio donde lo he conocido a él, con titulación de fisioterapia, con muchos estudios de entrenador, a la que vas a corregir a alguien mucho más mayor o que lleva muchos años haciendo mal un ejercicio, te dicen, no, no, quita que tú no sabes, o no, no, sigo haciéndolo aquí. Y a mí me ha pasado muchas veces con la squat bell, la nueva máquina, esta cinturón Sí, que sí. pusieron en el gimnasio, que he corregido a muchísima gente, e incluso con la Sisi
las Easy Squat, la máquina que tenemos nosotros ahí en el gimnasio, y muchísima gente la hace mal, y yo he corregido a mucha gente, no, yo es que la hago así, es que siento así mejor el glúteo, es que siento así mejor no sé qué, y yo, bueno, al final cada uno tiene sus sensaciones, pero el ejercicio o la máquina en sí no está preparada para hacerlo de esa Al final manera. que la anatomía es una, ¿sabes? Sí que es Exacto. verdad que cada uno pues funciona diferente, pero hay cosas que son universales, digamos. Exacto, sí, sí, sí. Vale, seguimos un poquito con la parte de la entrevista y es que entrenas a gente con distintos objetivos, tanto salud, estética, competición. Son mundos compatibles. ¿En qué dirección van cada uno? ¿Qué dificultades más o menos te sueles encontrar? A ver, son mundos compatibles, evidentemente, porque si tú tienes la formación necesaria, tienes que poder afrontar cualquier tipo de objetivo. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay objetivos a nivel de entrenamiento que yo no los, digamos, no los cojo. Por decir un ejemplo, tengo un chico en el equipo que hace su debut profesional en MMA en mayo y a él solo le llevo la parte de nutrición, porque yo en entrenamiento prefiero que se coja a alguien que esté completamente especializado en su disciplina y le pueda ayudar mejor de lo que le ayudaría yo. Creo que también ahí el tener los pies en la tierra y saber decir que no a según qué casos está muy bien. Pero en cuanto a retos, realmente no es que va a parecer raro igual esto, pero creo que no supone un gran reto ningún contexto siempre y cuando haya una planificación y una estrategia bien hecha ya desde un primer momento. Y luego al final es ir modificando en base a las necesidades y a los contextos que van surgiendo a lo largo de una preparación, un mesociclo, lo que Sí, y sea. cómo responde el cuerpo a tal nutrición, a Exacto. tal entrenamiento y adaptar, ajustar y está guay. Exacto, porque por ejemplo en el tema de nutrición puede haber gente que tú le haces el cálculo en base al factor de actividad, en base a su TMB, etcétera, y te sale que X calorías está en normo y tú lo quieres poner en normocalórica, por decir algo, con esas calorías, pero como viene de no tener una buena nutrición, no tiene una buena eficiencia metabólica, entonces lo que debería de ser su normo no es su normo, sino que tienes que aplicarle un pequeño déficit en base a eso. Pero bueno, por eso digo que es importante el ir modificando en base a los contextos. O sea, no creo que tengas que, ala, ¿qué pasó? La dieta, la rutina, y esto no lo toco hasta que acabe el pago, ¿sabes? Hay que ir adaptando, Sí, chicos, sí. muy importante. Si algún entrenador personal nos está viendo, la adaptación, la adherencia, como se llama, al entrenamiento, al plan, yo que soy fisioterapeuta, la adherencia al tratamiento en este caso es importantísimo. Es que sin adherencia no hay tratamiento, por así decir, o no hay No, no. entrenamiento porque no estás haciendo nada. ¿Vale? Al final te estás sacando un Excel o un PDF debajo de la manga y se lo estás dando al cliente y eso no funciona así. ¿Vale? ¿Cuál es el cliente más difícil de los tres perfiles? ¿O el cliente más difícil que hasta ahora hayas llevado? El cliente más difícil, pues mi mujer por la... Nada, hombre, pobrecita, te quiero. No, pero el más difícil de los tres, pues te diría que posiblemente este chico que va a competir en MMA. Porque al final hay según qué protocolos que no me gusta hacer, pero que hay que hacer, como el protocolo de deshidratación. Aunque bueno, vamos a hacer algo de experimentos ahí, vamos a buscar eh, hacer algo similar a lo que se hace en el culturismo natural, de deshidratar sin deshidratar, digamos, Vale. hacer una sobrecompensación de agua, etcétera. Y de esa manera también tener menor impacto en su rendimiento el día de la pelea. Pero te diría que ese, porque al final, por ejemplo, mira, este chico lo vi hace una semana en el gimnasio, a Dani, y ostras, yo lo veía, está en 75, con la cara ya que se le marcan los pómulos, y lo tengo que bajar a 67, ¿sabes? Y dices... Y al final no es como una preparación de culturismo natural que tienes un margen de tiempo de al menos 8 meses, porque una preparación en culturismo natural se tiene que hacer poco a poco para tener también ese margen de error, digamos. Sí. Una preparación para un combate de MMA puede ser, en este caso está siendo la mitad, son 4 meses. 4 meses y claro, él entró en el equipo con 83 kilos, si mal no recuerdo. Claro, es
mucho peso, a quitar en poco tiempo, sin querer que le afecte en el rendimiento. O sea, hay que buscar la fórmula perfecta, digamos, en su caso, para lograr el objetivo sin repercutir en rendimiento, en energía, etcétera. Al final, todos los deportes son difíciles, Sí, porque sí. claro, yo me lo llevo al mundo del running, trail running y ciclismo y también tenemos nuestras complejidades, o sea que, ole. Vale, volvemos un poco al culturismo, tu disciplina por naturaleza, y es que hemos escuchado muchos mitos de que el culturismo natural o no natural en sí, la competición es saludable, no es saludable, porque, a ver, desde el punto de la fisioterapia vemos muchas consecuencias, muchos dolores, mucha gente que nos viene porque se ha lesionado. ¿Qué dirías tú? Ninguna disciplina que sea extrema es saludable. Pero es que te lo llevo al fútbol, al básquet, a cualquier deporte que tú practiques a eso, o a alto rendimiento o a un nivel extremo como puede ser el culturismo, no es saludable, ya sea natural o no natural. Evidentemente, ¿qué diferencia estos dos mundos? Que las consecuencias del natural son reversibles, las del no natural a la larga dejan de serlo. Incluso depende de los casos, no tan a la larga. Entonces, eso también que quede claro, o sea, no puedes decir que una disciplina en el culturismo natural, no puedes decir que es 100% sana cuando tienes un impacto a nivel hormonal, cuando eso tienes un impacto a nivel energético también te lo notas, estás bajando un porcentaje de grasa ridículo, que es algo que no es, digamos, va en contra de la fisiología del cuerpo, ¿sabes? Exacto. Entonces, negar esa parte es engañarse a uno mismo o engañar a un público. 100% real. O sea, al final el deporte en sí llevado al extremo, tanto correr una maratón como tal, es bastante lesivo y sobre todo en el culturismo vemos mucha gente que premia antes levantar más peso o el levantar más peso en la máquina y ahí es donde vienen muchos de los problemas. Además, todo el protocolo de deshidratación a nivel articular, a nivel de los músculos, ahí es donde vienen muchas de las lesiones musculares que encontramos, o sea que no es nada recomendable, pero bueno, y donde más se notó la gente que se pincha y la gente que no se pincha, por así decir, fue después de la pandemia. Porque reabrieron los gimnasios y mucha gente que en su momento decía que no se pinchaba y demás, aparecían Volvió ridículo. casi Sí, sí. esqueléticos, por así decir, y era una persona muy voluminosa. Y la persona que realmente luego no se pinchaba, por así decir, esa persona había perdido, se le notaba, porque obviamente por mucho que haga flexiones, sentadillas o cositas en casa, no todo el mundo tenemos un buen gimnasio en casa, pero no había perdido tamaño muscular respecto a otra persona. Claro, Ahí es evidentemente. donde encontramos las dos consecuencias y las dos diferencias un poco de a largo plazo el ser natural, pues la masa muscular se va a preconservar mucho más en el tiempo y la persona pues que usa chuches, pues También, evidentemente, digamos, tienen algo de retención de esa masa muscular que han ganado con el uso de química. Pues si no, alguien que ha usado y ha dejado de usar podría salir a competir conmigo. sí. Que bueno, que también puede salir a competir conmigo si pasa los controles, pero Ahí sí, sí. dejémoslo porque luego tenemos un par de preguntitas Ya lo del sé, tío, tema, por eso no he del, querido. del tema, así que vamos a esperar a que continuéis en el podcast. Va dedicado un poquito a esa gente que se quiere iniciar en el mundo de gimnasio o el médico en sí le ha recomendado que haga deporte, que haga pesas, aunque yo estoy en contra de los médicos aún que están desactualizados y te dice que vayas a piscina. Eso, por favor, no lo hagáis. O sea, la piscina en sí es buena, pero si tienes 50 años y te recomiendan piscina, no sabes ni hacer técnica, no sabes ni respirar ni nada, hay veces que es contraproducente, te acabas asfixiando, agobiando y no tienes nada. Porque para el fondo físico que se necesita para nadar, nada. Así que recomendamos gimnasio, que al menos tienes a expertos, yo como técnico de sala y fisioterapia y demás, y Julen como entrenador personal. ¿Has estado alguna vez con tus clientes que empiezan buscando un objetivo y acaban dándose cuenta de que lo que necesitaban era otra cosa? Sí, sí, sí. Incluso también, yo por ejemplo, la gente que tengo en el equipo que son competidores, yo a nadie le digo de competir. Eso lo tengo muy claro.
porque creo que es una decisión que tiene que venir de uno mismo, porque es muy fácil también caer en que si tu preparador te dice que compitas porque tal, pues tú igual no tienes ganas, pero claro, estoy diciendo mi preparador, pues lo voy a hacer. Creo que es algo que tienes que tener ganas y mucha gente que empieza sin tenerlo en mente, acaban viendo una evolución física, acaban viendo que adquieren cierto nivel y dicen, hostia, yo quiero competir. Y luego también hay gente que eso, que empieza con un objetivo igual muy tryhard y luego al final pues acaba rectificando a, mira, yo solo lo que quiero es un objetivo de salud al final, creo que no va conmigo un objetivo tan extremo, tan estricto, llámalo como quieras. Entonces, pues también como preparador hay que saber escuchar y saber ver los perfiles. Muchas veces incluso en estos casos, en caso de competición no, pero en estos casos ya soy yo el que previamente dice, oye, igual deberías de hacer un cambio, digamos, porque tú tenías en mente esto, pero yo creo que en base a tu contexto, tu mentalidad, lo que sea, no es lo que te va a venir mejor. Exacto. O sea, hay mucha gente que se emociona y empieza diciendo que quiere competir y luego a la que le pautas entrenar 5, 6, 7 días por semana porque es necesario, porque tal, no son duros de aquí, de la cabeza y no sacan el tiempo, no sacan la motivación, no sacan la disciplina y al final como entrenador tienes que reconducirlos un poquito y decirles, oye, si quieres esto tienes que seguir haciendo esto, si no lo haces o lo dejas o al final no vas a llegar a tu punto y vas a tirar un poquito el dinero que no es barato. No es barato. Al final también es eso, es tú tiras el dinero y yo tiro el tiempo y ninguno de los dos queremos perder ni tu dinero ni yo tiempo. Exacto. Entonces, y también, mira, con lo que decías ahora del tema mental, hay gente que sí que está preparada para competir a nivel físico y tal, pero a nivel mental les queda por trabajar. Y yo creo que en ese momento tú como preparador, bueno, pues puedes tirar del no pain, no gain, de esto, pero yo creo que es más importante el decir, oye, pues, ¿y si salimos más tarde y trabajamos mejor esta parte mental para que cuando tú te prepares estés bien, con unas buenas bases a nivel mental, a nivel de todo, para decir, puedo afrontar una preparación? Pero es que incluso en este deporte, como en la maratón, como Sí, tal, sí. o sea, es que la cabeza juega un factor clave muy importante en todos los deportes y por eso incluso hay psicólogos deportivos que aparte en muchos equipos profesionales, en la MotoGP y todo, hay psicólogos deportivos que ayudan a esos deportistas. O sea que el factor clave muchas veces y limitante, como dices, es muchas veces la cabeza. Todo en polémica, así cositas que nos gustan. Y es que, ¿qué es lo que más se malinterpreta dentro del mundo de la fuerza? Es decir, mitos que digas, voy a hacer este ejercicio de tal manera, esto es malo, cosas así. ¡Guau! Y Yo aquí, tengo uno, digo, para escoger, o sea, lo que más se malinterpreta en cuanto a ejercicios, en cuanto a en general. poco de todo. Mira, sobre todo con gente que no tiene conocimiento, me lo llevo más a la nutrición que al entrenamiento. ¿Vale? La carbofobia y la sobreingesta de proteína. Bien, Creo que durante muchos años, incluso yo en el grado cuando estudié, a ti te enseñan que en deportistas los 2,5 gramos por kilo de peso de proteína es lo que tienes que poner. En cambio, la evidencia científica cada vez está virando más hacia menos proteína y, digamos, con demostración de que realmente es así. Y yo incluso cuando, claro, yo salgo del grado, el conocimiento que tengo son los 2 gramos de proteína, ¿no? De ahí la importancia de como entrenador mantenerte actualizado. Entonces eso, yo cuando veo esto y al final no solo lo veo, hay algo que para mí es muy importante, yo no pruebo cosas en gente que no haya probado en mí mismo antes. Entonces, cuando yo veo esto, lo pruebo en mí mismo, veo que tiene resultados, lo pruebo también con mi pareja es la primera persona que entró en el equipo y ella, mira, justo ayer lo hablábamos, dice, yo soy tu ratilla de laboratorio, y en parte sí. Y cuando veo que en mí tiene resultados, en ella también tiene resultados, tal, pues claro, al final el decir, hostia, pues si bajo un poco de proteína puedo aprovechar estas calorías, digamos, para introducírselas a otro macronutriente,
En este caso yo abogo por hacerlo en los carbohidratos, porque al final son la fuente energética del cuerpo, pero ya no solo a nivel muscular, a nivel cognitivo. El cerebro se alimenta de glucosa y la gente habla mucho de, no, los carbos por el glucógeno, tal. Hostia, también a nivel cognitivo tienen un gran impacto. Es muy importante. Los carbohidratos es la fuente de la vida del cuerpo, y además de la parte de los carbohidratos, que el cuerpo sea eficiente trabajando con las grasas. Porque eso lo vemos mucho en el apartado de maratón, de deporte de larga distancia, pero al final también en el culturismo, el que el cuerpo sea eficiente trabajando con las grasas en bajas pulsaciones y demás, que es vosotros lo que trabajáis con el cardio, El cardio LISS. el cardio LISS, ¿vale? Que es Low Intensity Stress o algo así, creo que Sí. mi inglés no es el mejor, entonces ahí lo tenemos, que es trabajáis a bajas pulsaciones, como por eso dais tantos pasos o intentáis caminar a muy bajas pulsaciones, entonces lo que buscan ellos es trabajar con de las grasas y no tirando de la vía glucolítica, que la glucolítica la dejan después para entrenar Exacto. la fuerza. Entonces ahí tenemos un poquito. Yo abro un poco el cajón de mierda y te Tira, saco tira. la parte de entrenamiento, siguiendo con la pregunta. Yo como fisio me he encontrado muchas veces la gente que hace las sentadillas y dice, no, es que la rodilla no puede pasar la punta del pie. Que ya se está olvidando, pero yo en las clases dirigidas, que obviamente me gustan dar clases dirigidas, aún me lo sigo encontrando. Sí, sí, yo también, incluso con las búlgaras también me lo comentan, con cualquier patrón así de sentadilla, digamos, de flexión de rodillas, sí, sí. Al final, yo creo que sí que es verdad que, sobre todo, yo me he dado cuenta que es algo que está más en gente más mayor. Sí. Una creencia, porque la gente más joven también al final tiene, no es que tengan más acceso, pero utilizan más el TikTok, más las redes sociales, entonces tienen más Están acceso a esos un poquito más vídeos. Exacto. actualizados. Y te soy todo otra y seguimos con las Dale, preguntas. dale. Esa gente que se apunta de nuevo al gimnasio y lo primero que ve y lo primero que hace es subirse a una máquina de cardio. Porque dice que está pasado de peso y que tiene que perder peso. Eh, Eso es Eso es, real mito 100%. vas a quemar mucho más en una sesión de fuerza que he subido 1 hora en la cinta. Y además es que el músculo en sí, en reposo, una vez construyes músculo, el músculo quema más calorías. Por lo tanto, Claro. a la que estás generando músculo, es como echarle leña a la estufa. Una vez tú le echas leña, que tienes ahí la leña, lo quemas mucho Claro, al antes. final, Entonces, a más músculo, más peso, mayor tasa metabólica basal, o sea, exacto, exacto. O sea que, chicos, cuando os apuntéis al gimnasio, no vayáis directamente a las máquinas de cardio. no, Empezar primero con la fuerza y luego ya como complemento le metéis ese el, cardio. el cardio, exacto. Bien, venga, de aquí vamos a sacar un buen reel. Si yo mañana me apuntara al gimnasio sin experiencia, me meto en un gimnasio con la idea de quiero estar bien para verano, y es que me va perfecto porque estamos en abril, hoy es día 1 de abril, así que si yo hoy mismo me quiero apuntar al gimnasio, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Lo primero que debes de hacer, yo lo que pienso es, previo a haberte apuntado, haberte informado, al menos. Incluso si no tienes nada de experiencia, buscar a alguien que te acompañe, sobre todo alguien que sepa para que te enseñe la técnica de los ejercicios, porque si no vas a empezar como pollo sin cabeza. Eso sí, si ya empiezas y contratas a un profesional, Pocos lo hacen. pocos lo hacen, pero tengo que decir que yo tengo más de uno en el equipo que es así, que acaba de empezar y ya con preparador. Y dices, claro, al final los resultados que va a tener esta persona en su primer año no van a tener nada que ver con los que yo pude tener en mi primer año sin tener ni idea. Exactamente, o sea, el contratar a un entrenador, un fisio, hablando así bien en deporte, lo que tú solo vas a experimentar en un mismo año con errores y demás, te lo estás ahorrando. Te lo estás ahorrando porque toda la experiencia y el conocimiento que tiene un entrenador, un fisio en este caso, te lo estás ahorrando. O sea, los pasos que adelantas es impresionante. Es Sí, que sí. además es eso, te puedes tirar literalmente sin un preparador o sin alguien que te enseñe, te puedes tirar meses o incluso todo tu primer año sin ejecutar bien los ejercicios, haciendo un ejercicio, un jalón, que te crees que lo estás haciendo para dorsal y realmente estás centrando más en espalda alta y redondo mayor,
Mientras que si tú contratas a un preparador y en mi caso hay muchos que me contratan y también son del mismo gimnasio, si encima tu preparador está contigo, en 2 semanas estás sabiendo entrenar. Al menos lo que es la técnica. Ya luego viene el aprender exigencia, intensidad, etcétera. Pero a nivel técnico, en 2 semanas, si está tu preparador ahí, aprendes a entrenar. Y si no está ahí y te pide vídeos, en 4. Entre 4, yo más o menos lo que hago con la gente que no está en el gimnasio y tal es eso. Digo, mandarme vídeos tal, yo os voy corrigiendo, ya sea en base a una video reacción del vídeo o yo grabándome en el gimnasio enseñando la técnica, y más o menos entre 4 y 8 semanas es lo que suele tardar la gente en decir, está todo pillado. Y ya no solo ellos, sino ver yo los vídeos y decir, vale, está todo pillado. En redes todo el mundo está marcado, está bueno, está perfecto. Y sobre todo comen sano. No sé cómo lo hacen, pero todo el mundo Sí, en sí. redes sociales eso es lo que parece. ¿Cuánto hay de trampa? ¿Cuánto hay de filtros? ¿Cuánta gente está ciclada? Y en el mundo del fitness sobre todo, que se sigue de cerca, ¿qué dirías tú? Mira, sobre todo lo que es mundo del fitness, digamos, modelaje fitness, por decirlo de una manera, mira, doy nombres, me da igual, perfil Andoni y esta gente, yo por esa no pongo la mano en el fuego de que sean naturales, y más si no lo dicen o lo dicen por encima, tal, o van jugando mucho con esa línea de lo soy, no lo soy, no lo soy. Entonces, yo ahí yo no pongo la mano en el fuego por esa gente, la verdad. Y en cuanto a filtros, mucho filtro, mucho, pero más que filtros, sobre todo jugar mucho con ángulos, iluminación irreal, etcétera, que está bien, ¿eh? O sea, al final es lícito, pero a mí en lo personal no me gusta. Que me conozca y el que me siga en mis redes verá que soy bastante natural con cómo muestro mi físico. Y luego con la nutrición, más de lo mismo. El que te quiere enseñar mucho lo bien que come, muchas veces a mí eso, me da la sensación de, no sé yo, ¿sabes? Que luego es eso, que puede ser, digo, que realmente pues le encante compartir, pero hay mucha gente que es eso, que creo que quiere mostrar más por una validación externa que por algo que realmente están haciendo. Yo, por ejemplo, que, digamos, no todo el mundo tiene que ser como yo, evidentemente, pero yo, por ejemplo, sigo mi pauta cada día, tal, y apenas subo comidas, tío. O sea, yo me pongo en modo robot incluso cuando no estoy en prepa. O sea, pues al final somos cómodos, ¿no? Los que somos los culturistas, yo siempre digo lo mismo, son como perros, tío, nos ponen la misma comida y nos la comemos contentos, ¿sabes? Pero sí, sí, yo creo que hay... Es que las redes sociales al final es un escaparate, enseñar lo que quieres. Entonces, ya te digo yo, si no conozco a la persona y tal, no, ni me creo ni desmiento nada, ¿sabes? Entonces, ahí lo dejo. Bueno, seguimos un poquito con el tema de la nutrición y demás, y es que ¿qué mito hay o por qué todo el mundo dice arroz y pollo en el gimnasio? Todo el mundo es, no, esta es arroz y pollo, o ¿qué me toca hoy? Pollo y arroz, o arroz y atún, o todo el mundo. ¿Por qué lo ves tú? Porque es la vieja escuela, o sea, así empezó el culturismo, el arroz y pollo, y al final se ha quedado muy instaurado ese conocimiento, digamos, pero sí que es verdad que cada vez va virando más hacia algo diferente. También es eso, hay extremos y extremos. Hay el arroz y pollo y luego el que come todo edulcorado, mil salsa cero, solo crema, arroz y mierdas así. Que yo, a mi parecer, una dieta tiene que basarse en alimentación real en su mayoría, y además con alimentación real lo que es macros y micros se llega perfectamente, a menos que sea alguien que, joder, está 5.000 calorías porque tiene una demanda energética altísima, tal, pues bueno, igual sí que tienes que jugar con más cosas, pero por lo general con alimentación real ya se llega. Entonces, eso, el arroz y pollo, a día de hoy pues ya va virando un poco más a arroz y pollo, y le metemos algo de verdura también, ¿no? Que habrá que llegar a Habrá esos que... micros. Entonces, básicamente está instaurado por eso, porque es la vieja escuela, Arnold lo hacía así, Ronnie lo hacía así, claro. Encima de eso, yo creo que el culturismo actual, que tenga menos nivel que el antiguo, sí que creo que en términos generales hay más nivel, pero lo que son top, o sea, tú ves el que gana, el ganador de la Olimpia este último año, Derek Lansford, lo comparas con Ronnie Coleman, con Dorian Yates y tal.
y nada que ver. Entonces, claro, creo que también eso le refuerza el argumento a esa gente de la vieja escuela que se quiere mantener en el arroz y pollo. Arroz y pollo. Pues ya sabéis, chicos, arroz y pollo y alguna verdurita. Sí, meterle algo de verdura, ¿no? Nada, nada, nada. Bien, asteroides, ¿vale? Vamos a llamarlo así, porque Sí, si sí, no, a lo mejor nos cancelan y demás, ¿vale? Aunque ya hemos dicho antes alguna palabrilla por ahí, no me he dado cuenta, si no la habré censurado, lo pero que tiene la naturalidad. asteroides, ¿vale? No naturalidad y las sustancias, tema tabú. ¿Cómo lo gestionas cuando un cliente te pregunta a nivel simplemente duda o que te insinúa como que, hostia, le molaría o no te lo has encontrado? No me lo he encontrado como tal porque yo ya desde un principio dejo claro que yo no trabajo con gente que use sustancias, pero no por nada, ¿eh? Porque al final yo admiro el culturismo con sustancias, conozco a mucha gente que tal y no tengo ningún problema, cada uno con su vida hace lo que quiere, pero yo es algo en el que no tengo conocimiento, no sé la interacción fármaco-nutriente que pueda haber, entonces no me voy a meter en algo que no sé. Si tú quieres usar, búscate un preparador que sea específico para ello, que te pueda guiar mejor que yo en eso, porque al final yo soy natural, gente que llevo es natural y yo lo que he estudiado es para llevar a gente natural, no gente que se ha hecho una repro en el cuerpo y va a un ritmo que yo desconozco. Pero igualmente seguimos no recomendando este tema, ¿eh? Exacto. Importantísimo. Vale. ¿Alguna vez has perdido algún cliente porque le dijiste algo que realmente no quería escuchar? Sí, no, o sea, no como tal, pero sí que a raíz de eso, pues igual, claro, yo al final también tengo mucho tacto, yo nunca me paso ni falto el respeto ni mucho menos, pues al final también me estás pagando por un servicio, nada, faltaría que me pagues y encima te hable mal, ¿no? Pero tampoco te voy a regalar los oídos, ¿sabes? O sea, también es que es eso, en parte me pagas para que te diga la verdad, Claro. ¿sabes? Y hay mucha gente que no es consecuente con su verdad y se autoengañan de, pues yo estoy haciendo las cosas bien y tal, a ver, llevas yo qué sé, en un mesociclo de 12 semanas, me has seguido 2 semanas seguidas la dieta. ¿Cómo vas a pedir que te haga un déficit? ¿Qué tal? Si las semanas que has seguido la dieta sí ha ido bien y has dejado de seguir y no va bien, síguela. Luego, si vemos que la sigues y necesitas déficit, se hace, pero yo no te puedo hacer a ciegas y cosas así. Esto es un ejemplo, por ejemplo, que sí que me ha ¿Qué pasa? pasado, ¿Qué un pasa? ejemplo real, ¿sabes? Y hay gente que al final acaba diciendo, pues no me gusta o no es lo mío, simplemente se dan cuenta de Sí. que, hostia, que no es lo mío, que no estoy en un punto en el que me interese pues, cuidar mi alimentación, por ejemplo, ¿sabes? Guay. Un poquito también la pregunta iba con Sí, sí. trampa porque iba enlazada con la anterior pregunta de las asteroides, pero bueno, ahí lo vemos que sí que es verdad. Y entramos en el bloque final de la entrevista y es que vamos a mezclar un poquito pues con fisioterapia y demás y vamos a ver un poquito lo que vemos y somos Bueno, honestos. yo que soy un pupas, aquí... Sí, porque yo como fisioterapeuta muchas veces tengo un entrenador de mucha confianza y es que a la que me llega algún cliente que ya sé que a lo mejor yo desde la parte online, o sea, yo actualmente, aparte de que trabajo en el gimnasio, solo llevo a gente online. La parte presencial hace mucho que me la quité porque realmente a mí para lo que cobro y demás no me sale rentable. Entonces tengo un entrenador de mucha confianza y se los derivo a estas personas. Entonces ahí estamos viendo de que hay muchos entrenadores que cogen mucho tipo de perfil de personas, lesiones incluso que no saben ni cómo tratar o personas que son difíciles por situación de lesiones o enfermedades o cosas que tienen en el cuerpo y los están cogiendo y no saben o no están titulados y demás para poderlo llevar. Entonces, un poquito este último bloque es para ello, ¿vale? Y es que desde tu experiencia como entrenador, ¿qué errores ves que comete la gente en el gimnasio y luego acaban en la consulta de un fisioterapeuta? Aquí es muy fácil, es querer mover más peso del que realmente puedes mover. O sea, para mí es el mayor error y sobre todo, incluso, mira, voy a hilar más fino. Gente que entrena bien y por no tener la técnica estandarizada y querer forzar de más, por querer sacar una rep más que el anterior entreno,
acabarse jodiendo por esa última rep, sacarla ahí así chepaísimo, haciéndolo mal. Entonces ahí es donde está realmente el peligro. Siempre que, o sea, yo mira, llevo entrenando 9 años. Lesión de que a mí me haya hecho parar del gimnasio, en 9 años he tenido una en el gimnasio. Y encima no fue ni, fue, creo que además te la expliqué, la de los fondos lastrados. Sí. Me pellizqué con la cadena de los fondos lastrados cuando estaba bajo el recorrido con 50 kilos y al pegarme el pellizco aparté la pierna, se movió todo el peso y esguince intercostal. Pero si tú haces la técnica bien, estandarizada, y no haces el cabra con las cargas, sobre todo también aquí voy a decir algo que para mí es así, si eres natural es muy difícil que te lesiones, porque sí que es verdad que si no eres natural está el factor de tendinoso, de que los ligamentos, cartílagos, etcétera, no progresan al mismo ritmo que progresa el músculo, entonces tienes que ir con... El volumen semanal que estás tirando de repeticiones o de peso, al final hay que tenerlo en cuenta también. También sobreentrenamiento, caer en el sobreentrenamiento, hay que ir con ojo, también es eso. Claro, ahora está muy de moda el 2 series, RIR 0, tal, pero no siempre vas a poder hacer 2 series, en algún ejercicio también caen unas 3, pues yo por ejemplo, siempre que puedo 3 series, la primera serie va a RIR 1, porque no te voy a poner a trabajar todo al fallo, al final llega un punto, o sea que la línea entre el llegar al límite de lo máximo que puedo tolerar y progresar y el sobreentrenamiento es fina, entonces hay que intentar no caer en ese lado del sobreentrenamiento. ¿Has llegado a tener que derivar clientes a fisioterapia o decirles, oye, mira, ves al fisio, descansa un poco, porque si sigues así te vas a acabar de romper? Sí, sí, a muchos. Y de hecho, muchos además la respuesta, me duele tal, voy al médico. No, Ves al fisio. ves al fisio. Que nada en contra de la medicina, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que para según qué tipo de lesiones, según qué tipo de dolencias, creo que te va a resolver mucho más un fisioterapeuta que un médico. Porque al final un médico de cabecera posiblemente no o sea, tenga una formación muy generalizada, Exacto. pero no tenga una formación específica a nivel deportivo que sí tiene el fisioterapeuta. Entonces, sí, yo derivo muchos. De hecho, mira, aquí mando un saludo a mi fisio de confianza, Adri Moreno, que es un fisio con el que llevo muchos años, digamos, yendo a él a su servicio. Y a día de hoy, pues cuando alguien tiene algún problemilla del equipo o algo que desconozco, que de momento el desconozco no me ha pasado, pero sí que algún problemilla, pues le pregunto tal para poder también hacer pues diagnóstico, mandar al fisio, etcétera, e ir con conocimiento de la materia. Sí, perfecto. Y comentando lo que no tenemos en nada en contra de los médicos, pero como está la salud pública últimamente, en el gimnasio un chico que conocemos él y yo se lesionó y fue al médico, le daban no sé cuánto tiempo de espera para una resonancia, un tal, y al final yo le dije, mira, digo, con lo que me estás comentando, ves a esta clínica que tienen un ecógrafo, era además en el gemelo lo que tenía y te van a decir si es rótula fibrilar o no. Le dieron cita a los 2 o 3 días, le resolvieron la duda tal y siguió entrenando y de hecho ahora esto hace muchísimos meses y no ha vuelto a tener ninguna lesión. O sea que al final, si vais al profesional que toca con las herramientas que toca y tiene el conocimiento, vais a ahorrar tiempo de espera, porque esta persona, si hubiera ido al médico y no lo hubiera dicho yo que fuera al fisio, hubiera tenido que dejar de entrenar hasta que le hubieran dado la cita en el médico. Sí. Y claro, si al final te mola entrenar, es tu pasión o simplemente lo haces por salud, acabas de trabajar y vas a cuidar tu cuerpo o a desestresarte un poquito del trabajo, pues hostia, el tirarte 2 semanas, 3 semanas o incluso meses hasta que te den la cita en el médico solo para saber que de esto, hay mucha gente que incluso con ese tiempo de reposo ya se le ha pasado los dolores, llega la cita y ya no tienen dolor ni nada. Y con 2 días de fisio a lo mejor hubieran solucionado mucho antes. Y mira, de hecho con los médicos, y os voy a decir algo que no he visto nunca a nadie comentar y os lo dejo así como consejo para que lo apliquéis. Los que practiquen cualquier disciplina deportiva, culturismo, powerlifting, cualquier disciplina deportiva a nivel de fuerza y gimnasio, si lo dejas claro,
te dan diagnósticos diferentes, tío. Yo me he dado cuenta de eso. Desde que mi doctora de cabecera sabe que compito en culturismo natural. Desde que, por ejemplo, yo trabajo, sabes que yo trabajo en el hospital, Sí. tal. Pues yo cuando trabajaba en el hospital y alguna vez que me hice daño me tenían que atender los médicos de ahí, como sabían que yo era, me decían, si fuese una persona normal diría esto, pero en tu contexto te digo lo otro. Entonces, aclararlo, dejarlo bien claro desde un principio, y sí que es verdad que toman ¿cómo decirlo? Te dan un consejo diferente, más enfocado hacia lo tuyo. Antes que hemos comentado palabras raras que gente que esté viendo este vídeo sí que lo sabrá, pero RIR 1, RIR 2, RIR Sí, 0, RPE, todo esto, ¿vale? Que al final vamos a explicar un poco, si lo sí, quieres sí. explicar, que es un poco para dejar claro. Sí, pues mira, el RPE es la percepción de esfuerzo que hay en un ejercicio, es una escala que se mide del 1 al 10 y pues sobre todo se utiliza mucho más en powerlifting que en culturismo, aunque yo lo utilizo porque el RPE digamos, lo pongo de la mano con el RIR. Digamos, si yo te pongo un RPE 9, digamos una percepción de esfuerzo de un 9, pues posiblemente me podrías haber hecho una repetición más. Vale, yo lo explico para tontos, Sí, ¿vale? Para tontos. Los que tenéis relojes deportivos, un Apple Watch o demás, cuando iniciéis una actividad y acabáis esa actividad, te pide como una escala, como unas caritas, ¿vale? Dependiendo del reloj, y va desde el 1 hasta el 10, tal cual. El 10 es que te ha costado mucho y no podrías volver a realizar ese entrenamiento hasta de aquí a muchos días de entrenamiento. Y el 1 es que no te ha costado nada, como por ejemplo dar un paseíto o incluso ni eso, porque hay veces que según qué paseíto ya puede ser incluso cuidado, 2 o 3, Sí, sí. ¿vale? Entonces es un poco eso, ¿vale? Para la gente que no lo entiende, es cuando si tienes un reloj o así, cuando acabas la actividad física, lo que te pide como que clasifiques esa actividad como lo que te ha costado. Eso sería el RPE, ¿vale? ¿Y el RIR? El RIR sería las repeticiones en recámara. RIR. Básicamente son las siglas en inglés, que mola más, ¿no? Las cosas en inglés. Pero sí, son repeticiones en recámara. Cuando tú ejecutas un ejercicio, pues cuántas repeticiones te quedan para llegar al fallo. Ojo, que aquí digo, hay mucha confusión. RIR 0 no es lo mismo que llegar al fallo. O sea, RIR 0 es que yo si hiciese una repetición más, fallaría en esa repetición. Y el fallo es fallar en Fallar. esa repetición que estaba ahí intentando luchar. Pero hay mucha gente que confunde y se cree que es lo mismo y realmente no es lo mismo No, no. entrenar a RIR 0 que entrenar al fallo. Bien, vale. Y ahora hilando todo esto, que por eso lo he vuelto a sacar, ¿cuándo hay que parar? ¿Cuándo es normal? Danos una regla clara, es decir, de siento dolor en el entrenamiento o este entrenamiento me está costando mucho. ¿Cuándo hay que parar? ¿Cuándo es normal seguir? ¿Qué recomiendas tú? Yo, mira, siempre y cuando el cuerpo no dé señales de que hay que parar, se sigue. Porque al final, a menos que, digamos, por un contexto personal se tenga que parar, eso ya es otra historia. Pero digamos, en un contexto idílico, si el cuerpo nos da señales de que estamos bien, seguimos. Eso sí, a la que empezamos a ver señales de eh, acumulación de fatiga, eh, esa acumulación de fatiga repercute a un peor descanso, por tanto peor rendimiento, luego incluso también en las revisiones cada 2 semanas si se ve afectado algún perímetro o algo así que puede pasar porque al final también el entrenamiento no está yendo como debería de ir, pues ahí es cuando, vale, pues hacemos una semanita de descarga, que al final normalmente no suele hacer falta más de una semana de descarga. En una semana que vas a medio gas, ya de hecho es que estás acabando la semana de descarga deseando que te empiece la semana ya, pues dices, joder, venía a entrenar para esto, tío. Pero sí, a veces hay que saber levantar el pie del acelerador porque apretar de más al final lo único que va a hacer es que tengas que parar más tiempo del que pararías si hicieras eso, una semana de descarga o algo así por el estilo. Eso es. Nosotros, yo al menos que vengo del mundo del running, somos mucho más tecnológicos, nos fiamos mucho más de los datos de algún reloj y te lo explicaba hace un par de semanitas, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, Sí, sí. que al final la variabilidad es el espacio que hay entre latido y latido, eso se mide en milisegundos y contra más milisegundos, o sea, al final es variable, o sea, no todos los
latidos tienen que tener el mismo tiempo, intervalo y demás. Entonces, contra más variable sea, más diferente sea, quiere decir que tu cuerpo, tu sistema nervioso está más descansado, está más fresco y vas a recuperar mejor. Y contra más iguales sean, quiere decir que menos fresco estás y más cansado estás. Y eso, al menos en el mundo del deporte, se nota mucho. Sí, sí. Entonces, ahí lo tenemos y sobre todo se mide por las noches, que es cuando más descansado y más nos baja la frecuencia cardíaca y demás. Un descansito para beber agua y seguimos, que ya la boca, madre mía, cómo Sí, la sí, llevamos. 50 minutazos de vídeo y ahí con la eso tontería. es, ir dejando comentarios si tenéis cualquier duda y lo podemos traer otra vez al pobre Julen acá. Y ahora vamos a entrar un poquito en psicología, en mentalidad y sobre todo esa parte difícil que hemos comentado antes también. Y es que has tenido algún cliente cuya historia te ha marcado, superación personal o cositas así. Sí, y más de uno, te diría. Más de uno que al final, ostras, creo que una parte muy bonita de esta profesión es cambiar vidas, tío. Te lo juro, o sea, gente, pero ya no que lo digas tú mismo, ¿sabes? Sino que te lo diga la persona de, es que me has cambiado la vida, tío. Es que estaba en una dinámica que no me estaba encaminando bien, unos malos hábitos, y ya te hablo ya no te hablo de unos malos hábitos de alimentación, sino hábitos tóxicos, digamos, ¿sabes? Y claro, cuando te dicen gracias a ti, en plan, si no hubiese empezado con esto, posiblemente, quién sabe, ¿sabes? En plan, cómo estaría ahora. Y a día de hoy, pues puedo decir que estoy de puta madre, ¿sabes? Eso para mí es súper, súper bonito, tío. Y te marcan, ¿sabes? Esas personas o gente que tiene un contexto que dices, Buah, estudia, trabaja, hace prácticas, tal, que dices, ¿de dónde sacan las horas? Pues aún así, entre los dos buscáis de cuadrar la forma y eso, y luego la persona te dice, hostia, tío, es que, joder, me lo has puesto además, me has dado tantas facilidades, tal, y esas cosas te van marcando, tío. Además, a mí me hace mucha ilusión. Entre profesional y atleta, vamos a llamarlo así, ¿dónde pones los límites? Es decir, si alguna persona, sobre todo género opuesto o incluso del mismo género, se te han insinuado o han querido algo más que no solo un entrenador, No, ¿no? no, porque yo desde que he empezado en esto, la figura de mi pareja ha estado muy presente, tanto el que me conoce como digamos, el que me conoce el boca a boca, como el que me conoce por redes, digamos que al final, bueno, por redes tampoco me conocen mucho porque tengo un perfil pequeño, pero la figura de mi pareja está muy presente y yo la tengo muy presente, porque al final, oye, es mi pareja, ¿sabes? Guay. Entonces no he tenido nunca, se me ha insinuado nadie, ni he tenido una situación, por suerte, de momento así extraña. Lo tengo claro que si tuviese una situación así extraña, por respeto a mi pareja, esa persona está fuera del equipo, evidentemente. O sea, el dinero no lo es todo, ¿sabes? Y Exacto. una persona, pues ya, entra una persona, o sea, si sale una persona, entrará otra, ¿sabes? Entra otra, eso está claro. Yo sí que tengo varias anécdotas Sí. de esto y una de las razones por la que dejé el entrenamiento presencial era esta, porque yo había tenido una clienta que me llevaba bien, le iba a casa, le hacía los entrenamientos y la insinuación, no sé si era porque bebía demasiado y se le iba de madre, pero había mensajes luego que incluso ni lo borraba. ¿Sabes? De Hostia, que tío. Sí, sí. los dejaba ahí insinuando y demás de que a las 3 de la mañana o cosas así, de tal. Y Hostia, ahí se quedó encima a la las cosa. 3 de la mañana, Y ahí, horas peligrosas, y ahí se quedó un poco el tema. Y luego, como de la parte de fisio, que sí que ofrezco sesiones presenciales de fisioterapia. A ver, también te digo que esos mensajes han estado ahora en mis inicios porque he estado anunciado en páginas donde no toca, o a la pop.
¿vale? Wallapop, Que claro. tenía ahí el perfil de se ofrece. Entonces, ahí sí que he recibido muchos mensajes del masaje va con... Con final feliz. exactamente, no quería Un decirlo, pero Kundalini. exacto. Entonces, al final, bueno, pues esas cositas hay que saber decir un poco a la persona de que no es solo un masaje lo que ofreces, de que yo de hecho en la descripción de Wallapop estaba, de Sí, sí. que no es solo masaje, sino es realmente una sesión de fisioterapia donde te valoro, donde te miro y si el masaje es el tratamiento más adecuado para ti, pues se hace. Y había gente que solo quería masaje o incluso ya te escribía y decía, "Ah, no, Hostia, no, tío. masajes con final feliz o incluso me han llegado a ofrecer mucho más dinero, lo que vale el doble o el triple de una sesión solo por masaje Buah, eso no está final pagado, feliz, un tío. happy end. Eso Y no la está verdad es pagado. que no, ni aunque sea chica ni aunque sea chico, No, ni no. lo he aceptado ni lo aceptaré, al menos moralmente. Venga, va, seguimos. ¿Te han intentado ligar sobre todo en el gimnasio? Ligar contigo, aunque entrenas con tu novia, pero ¿han intentado ligar contigo en el gimnasio? No, en este gimnasio no. En otros No. sí. Sí, pero también en ese momento yo no estaba con mi Era en pareja. otra época, ¿no? Era otra época, pero en este gimnasio no. Es que al final también es eso. Yo siempre voy a entrenar con mi pareja. O sea, él, quien me quiera ligar, no, es que no puede. Además, mi pareja es un pitbull. Tú la conoces, ¿sabes? O sea, es Sí. eso. No, pero bueno, y aunque no estuviese, es que yo tampoco daría pie a ellos, ¿sabes? Entonces, no, la verdad que además, aquí crédito al Dream Fit, el público que hay en el Dream Fit creo que es un público más adulto, Sí. no, no tan No es como... niñatillo, A digamos, ver, ¿sabes? una persona pues sí que viene a ligar al Sí, gimnasio, cierta edad evidentemente, y obviamente ya se pavonean tanto chicos claro. como chicas para ello, pero guay. O sea que si queréis apuntaros al gimnasio para ligar, a lo mejor nuestro gimnasio no es el mejor. No es el mejor, pero A lo bueno, mejor no. yo creo que también, si son espabilados, Exactamente. pues espabiladas. ¿Qué hace que un cliente llegue a esos resultados con el mismo plan y otro que no llegue? Es decir, genética, disciplina o hay algo más detrás. Hay algo más, o sea, porque al final no va a ser el mismo plan para los dos, cada plan va a estar adaptado para uno y para otro, y si uno llega y el otro no, es porque uno está dando mucho más que el otro. Básicamente es un tema de implicación. Yo siempre cuando entra alguien al equipo, les digo lo mismo, yo os doy la oportunidad de llegar a la excelencia, digamos, en cuanto a lo que es lo que yo puedo controlar, lo que podemos hacer, etcétera. Si tú no quieres, en plan, es cosa tuya, ¿sabes? Pero al final es ciencia, ¿sabes? O sea, no es que yo sea la polla, que también, pero somos la polla si eso, somos la polla, si somos un tándem, ¿sabes? Si vamos los dos. Si yo pongo y tú pones a medias, los resultados van a ser a medias. Si pones poco, los resultados van a ser pocos. Si pones mucho, van a ser mucho. Al final esta disciplina, lo mejor que tiene para mí es que es muy agradecida, en el sentido de que te devuelve lo que le das. Sí que es verdad que luego ya, si nos metemos más en lo que es tema de competición y tal, evidentemente el factor genético importa. O sea, si tú tienes una estructura y unas proporciones pésimas, lo vas a tener mucho más complicado que el que tiene una buena estructura y unas buenas proporciones, etcétera. O sea, al final Claro. es normal. Sí, al final la cinturita de avispa que se Claro, busca, la forma de triángulo, espalda ancha, cinturita estrecha. Claro, quien ya viene con eso marcado por genética, pues lo va a tener mucho más fácil, claro. pero al final la disciplina está ahí, hay mucho trabajo. Hilando con esto de la competición, ¿cuál es el momento más duro para un culturista? El momento más duro, la etapa final antes de competir, cuando ya tienes la competición cerca y ya llevas muchas semanas acumuladas de déficit, de fatiga, estás en ese porcentaje de grasa bajo, muchas semanas también sin salir del plan y ya lo ves cerca, ese momento, ¿sabes? De competir, tal. Tienes muchas ganas de que llegue el momento de competir, también tienes ganas de que llegue el momento de post-competir y el que diga que no, pues miente, las cosas como son, tienes ganas de que llegue el momento post-competir y disfrutar un poco. Sobre todo en mi contexto, digamos, si tienes pareja, al final, coño, dejas a tu novia que cuántos meses estáis sin salir a comer fuera,
¿sabes? Bueno, salimos y que me llevo un tupper, pero me refiero a salir a comer los dos, ¿sabes? Sí, a Eso, disfrutar. claro, entonces al final también tienes ganas de esa parte, sobre todo a nivel social, ¿sabes? Pero yo te diría que es la parte final, porque al final es eso, ya es cuando estás más blandito también de cabeza, los sentimientos están a flor de piel, ¿sabes? Entonces yo te diría esa etapa. Guay. Y hablando ahora del post-competición, mucha gente no sabe lo que pasa ahí. Y es que, ¿qué le dices a alguien que ya ha subido al escenario, ya ha subido a tarima y ahora tiene que volver a su vida normal o tiene que empezar otra vez a comer como una persona normal a nivel de salud o cosas que se ha estado restringiendo en precompetición o durante la competición y le antoja volver? Porque hay gente que luego viene con intolerancias o cosas así. Sí, con trastornos de la conducta alimentaria también, sobre todo. Pero, a ver, realmente lo óptimo es hacer una etapa de poscompetición bien hecha, subiendo poco a poco, eh, yendo recuperando poco a poco esos niveles hormonales, etcétera. Porque al final, si tú eres un competidor y quieres, digamos, quieres seguir compitiendo, pues no tiene sentido entrar en el bucle del culturista, este bucle de compito, me pongo gordo, vuelvo a competir, me pongo gordo y así. Pero también aquí es que, claro, queda muy bien decir en plan, hazlo todo perfecto y tal, porque al final es lo que se vende en redes sociales, pero también creo que hay una parte de realidad que es, yo por ejemplo en 2023 competí por primera vez, hice el post-competi muy bien, seguí en volumen, pero un volumen muy, digamos, bien hecho, estricto, tal, tampoco me salí demasiado del plan, luego enlazo una preparación en 2025, yo acabé de 2025 que al principio lo pude sostener bien, pero luego llegó un punto en que, tío, necesitaba disfrutar un poco, ¿sabes? Necesitaba parar un poco, sobre todo a nivel mental, necesitaba eso, el darme un break, tío, de esto. Yo años ya súper en serio, súper estricto y en ese momento yo sentía que me estaba quemando. Entonces, pues me vino bien. No es lo más óptimo, no, evidentemente no, porque yo ahora estoy haciendo un minicat, ¿sabes? Para poder empezar el volumen en condiciones, pero era lo que necesitaba en ese momento y en ese contexto, ¿sabes? Yo creo que si lo hubiese hecho de la otra forma igual me habría quemado más de la cuenta. Y no es lo que quiero, porque al final yo quiero seguir practicando estos años y tal. Y también te viene bien porque dices, bueno, pues mira, de aquí aprendo, ¿sabes? Y la próxima mejor. Y ya Eso está. siempre. O sea, siempre hay que aprender, coger, ahora que hemos fallado en esta preparación y vamos adelante con la siguiente. Y eso siempre y en todas las disciplinas. Y es que debería de ser así. Y es que si pudieras darle un mensaje a esa gente que está mirando desde fuera del gimnasio, con miedo o con excusas que no sabe si apuntarse, ¿qué le dirías? Nadie se fija en ti de forma negativa cuando tú te apuntas al gimnasio. Nadie, al revés. Si la gente se fija en ti es porque te ven nuevo y dirán, ostras, eso, pues lo que he dicho, te ven haciendo ejercicio mal, te van a decir de hacerlo bien. Es que poca gente, por no decir casi nadie, se ríe de la gente nueva del gimnasio. Los propios nuevos se Todos. ríen de los nuevos, te Exacto, diría. todos hemos pasado por esa etapa Exacto. y hay que quemar etapas y es que está para eso. O sea, todo el mundo sabemos de que hemos pisado desde cero un gimnasio y solo es lo que dices, solo se ríen los nuevos. ¿Qué le dirías o qué consejo le dirías al Julen de 16 años y que le pueda servir a un niño ahora de 10 años? ¿Qué consejo le diría a ese Julen? Sí, Fofisano, ese Al, Julen al Julen Fofisano. Fofisano. Sigue así, tío, en plan, mantén tus valores y tus principios que te han inculcado firmes y sigue haciendo tu camino. Siempre fiel a tu persona, es lo que diría. Porque al final considero que a día de hoy tengo, digamos, estoy consiguiendo lo que estoy consiguiendo en base a eso. Tú lo sabes, esto más de una vez lo hemos hablado en el gimnasio, a mí no me gusta el crear contenido y tal, y al final yo sé que es la mejor estrategia para captar clientes, pero es que a mí no me gusta sentarme enfrente Sí, de una cámara, grabarme estoy de y acuerdo. decirte lo mucho que sé o venderte lo mucho que sé. No me gusta. Pero aún así
creo que es eso. Que una cosa sea lo que más funciona no significa que tenga que ser lo que funcione para todos. Entonces, Exacto. sé fiel a ti mismo, sé fiel a tu camino, eso es lo que... Algo que no te has atrevido a decir nunca, aquí que estamos en el podcast, algo que no te atreves que digas, hostia, esto lo tengo que soltar, o algo así respecto al gimnasio, respecto a la alimentación, que digas, buah, esto lo tengo que... Eh, vale, o sea, algo que no haya dicho nunca y que pueda pensar. Sí, Bueno, que no haya dicho nunca públicamente, evidentemente. sí, Sí, exacto. sí. Eh, A ver, tampoco queremos ahora que se nos vayan los no, no, no. espectadores. Tío, pues te diría eso, ¿eh? No, sobre todo con el tema de los influencers fitness y tal, no te creas a... no te diría no te creas a nadie, pero no pongas la mano en el fuego por nadie. Porque está todo visto, tío, en este mundillo, ¿sabes? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, del culturismo natural me creo a la mayoría. A la mayoría. Pero porque sería pegarme un tiro en el pie, no creerme a los que están más fuertes, coño, si yo quiero llegar ahí, ¿sabes? También. Pero sí que es verdad que hay algunos que hostia, al final, que luego eso, igual se demuestra que tienen razón y yo, si es así, me chapo la boca y ya está. Pero cuando vas a encontrar en la anatomía, tío, es que se me hace difícil poder defenderlo. ¿Sabes? Mira, es más, voy a decir el nombre, Ander Basurto. Ander Basurto, yo creo que su físico es alcanzable y lo pienso. Y su punto de definición, o sea, incluso yo he visto, coño, yo estaba en Team XP, mi preparador era Sergio Blanco, top 2 del mundo profesional en WNBF, el gorila, digamos, Sí, también era compañero de equipo, un tío que iba pelado, o sea, pero muy seco. Claro, este Ander Basurto, lo que es la condición y tal, pero a mí el tema de las analíticas y el tema más que nada de cómo está jugando el juego me da sospechas, tío. A su vez también tengo esa parte que digo, pero es que tampoco no va a estar mintiendo echándole tantos huevos, ¿sabes? De decirle a todo el mundo, hostia, ¿sabes? Es como que tengo ahí ese tal, pero sobre todo para mí el que más dudas me despierta y tampoco, o sea, se habló de él y ha pasado por alto es el David Rufat, por el tema del mm, HCG en, en una analítica, porque yo sinceramente no, a día de hoy, incluso ya a raíz de eso, empecé a informarme sobre el HCG, por qué puede estar tan sí. afectado en una persona y no lo sé. O sea, no hay, Bueno, no hay ningún, digamos, el estudio a día de síntoma hoy claro, sí. que demuestre o nada por qué puede estar ahí. Entonces, claro, yo pues evidentemente tengo sospecha. Tampoco los voy a meter en la cruz directamente, porque al final no vivo con ellos, ¿sabes? Igual Eso son está claro. naturales Eso está claro. y es eso, ¿sabes? Pero no pondría la mano en el fuego. Guay. Pues hasta aquí el podcast que hemos tenido con Julen. Y nada, cualquier cosita, pues no la dejáis en los comentarios. Este podcast estará viendo en YouTube y en Spotify también, que lo subimos. También lo pueden ver en Spotify directamente. O sea que o cuando conduzcáis, quitáis el vídeo y lo dejáis sonando. O si estáis en casa Nos estaba tranquilos, pensando pues yo. también lo podéis poner para que nos veáis los jepetos por aquí. Que nada, simplemente hemos estado sentados. Así que nada, cualquier cosita, pregunta, pues para el siguiente podcast lo podemos y podemos volver incluso a traer a Julen. Sí, Le sí. podéis seguir en sus redes sociales, que lo tenéis por aquí en la descripción, tanto de Spotify como de YouTube. Y si necesitáis entrenador, aquí lo tenemos. Y Y si necesitáis fisioterapeuta, pues aquí lo tenemos. Así que nada.